soy psicóloga, soy especializada en psicología clínica y hace 2 años, bueno, prácticamente desde que se creó AFISA, que estoy colaborando con ellos y estoy trabajando con las enfermas de fibromialgia. Como se ha podido ver en el vídeo, en estos años se han hecho muchas cosas, se ha recorrido un importante camino dirigido por una parte a conseguir que esta enfermedad cada vez vaya siendo más conocida y más comprendida. Y también lleva aparejada otra labor reivindicativa con respecto al lograr el reconocimiento de esta enfermedad a nivel social y también sanitario. Como se ha podido ver en el vídeo, gracias a asociaciones como AFISA, gracias a todas las personas que han ayudado, que han apoyado, que se han ofrecido a que este camino se vaya pudiendo recorrer, gracias a conferencias como las de hoy y a la asistencia de todas las personas que han venido, se está consiguiendo que esta enfermedad cada vez sea más visible, más conocida. Aún así, como hemos visto, ese camino es lento, queda mucho todavía por recorrer, aunque se han ido viendo avances en estos últimos años, y como va a ser largo y las metas se van a ir consiguiendo poco a poco, es fundamental centrarse en el día a día, en lo que se puede ir haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Pero al día a día, mientras se va consiguiendo lo demás, mientras se van consiguiendo el resto de metas. En principio me voy a dirigir a la ayuda que pueden aportar, por supuesto, los familiares, las personas más cercanas al enfermo, los amigos más cercanos. Para el enfermo de fibromialgia, el dolor físico es un sufrimiento grande, pero como hemos visto en todas las intervenciones, casi que el mayor dolor es el dolor de incomprensión. Y esa incomprensión dolorosa viene de parte pues, de la sociedad en general o de los médicos, pero es mucho más dolorosa cuando viene de los propios familiares, de las personas que más quieren, de las personas a las que más necesitan. El manejo emocional de la enfermedad, es decir, cómo se lleve esta dentro del ámbito de la familia, es quizá la clave más importante para el paciente. La comprensión, la ayuda incondicional, sentirse respetado, que es necesario a pesar de estar enfermo, puede ser la diferencia entre vivir la enfermedad con dignidad o ser un enfermo discriminado, humillado y por tanto hundido. Cuando los familiares le preguntan cómo puede ayudar a su ser querido enfermo, lo primero que les pido es que no duden nunca de su dolor, que no les juzguen, que no les hagan sentirse culpables, porque de hecho la mayoría de ellos se sienten culpables por estar enfermos. Encima del dolor y del sufrimiento que llevan, se sienten culpables por estar enfermos. Entonces, nunca agravar ese sentimiento de culpabilidad, ayudarles, al contrario, a quitárselo. Si el enfermo no se siente comprendido dentro de la familia, el camino que va a elegir va a ser el de silenciar, el de callar, el de aislarse, el de ir hacia la soledad, hacia la depresión, porque al final este camino lleva a la depresión. Quiero incidir aquí en el papel que también puede jugar el enfermo en conseguir esa comprensión por parte de los familiares. Muchos de ellos no saben cómo ayudarles. Muchas veces es que no entienden qué es lo que está pasando por la cabeza del enfermo, qué es lo que está sintiendo. Muchos enfermos a veces esperan que las demás personas, estoy hablando ahora de familiares, pero es en general, adivinen qué están pensando, qué están sintiendo, cómo lo están pasando, que adivinen un poco pues, cuáles son sus necesidades y cuál sería la mejor manera de actuar en esas situaciones. Y los familiares pues, no son adivinos y muchas veces es que no saben qué hacer, no saben qué es lo que está sintiendo, pensando el paciente, el enfermo, en este caso el familiar. A veces cuando ocurre esto, cuando el enfermo no se siente comprendido,
puede sentirse frustrado, triste, decepcionado y elegir el camino que he comentado antes, de callar, de encerrarse en sí mismo, de aislarse. En otras ocasiones puede enfadarse, puede tener ataques de ira por pura desesperación y reaccionar pues exigiendo, quejándose de una manera pues más agresiva, digamos. Este camino es el mejor. Los familiares, cuando se ven en esas situaciones, no saben tampoco cómo actuar y lo que suelen hacer es alejarse todavía más de él. Por eso es fundamental que las personas enfermas de fibromialgia sepan expresar adecuadamente sus sentimientos. Ahí es donde, digamos, los psicólogos podemos ayudarles, a saber expresar su dolor, sus miedos, sus sentimientos de desesperación, que sepan expresar cuáles son sus necesidades, qué necesitan, que aprendan a pedir, que no exigiendo, sino pidiendo. Y si saben expresarlo, si consiguen despertar la empatía de, en este caso, los familiares, pero en general del resto de las personas, sin enfadarse, es más probable que las otras personas les puedan ayudar. Hay veces que no, hay veces que por muy bien que lo expresen o por muy bien que lo digan o por muy bien que lo pidan, pues la otra persona o las otras personas no saben o no pueden ayudarle. Pero desde luego es mejor que callar y es mejor que exigir o enfadarse.